Bueno, y lo hablábamos hace poco con Isel Guerra. Emmanuel Macron logró su reelección finalmente tras imponerse en los comicios presidenciales con un 58% de los votos frente al 41,5% de sufragios obtenidos por Marine Le Pen. Queremos conversar sobre este tema. Estamos en contacto con el cientista político, máster en Relaciones Internacionales de la Universidad Sorbona de Francia, Pierre Lebret. Gracias por el contacto, Pierre. Buenos días. Gracias, buenos días. Bueno, finalmente se da el escenario que se había proyectado de alguna manera. Emmanuel Macron logra este triunfo. ¿Cuál crees tú que es la conclusión después de este proceso de elecciones, Pierre, la más importante? Bueno, la verdad que es una buena noticia para Francia, para Europa, porque no gana la extrema derecha, pero no es un voto de adhesión, es un voto de rechazo a la extrema derecha, y eso complica un poco para la gobernabilidad futura del presidente reelecto. Es una elección grave, triste, porque la extrema derecha logra 23 provincias dentro de los departamentos a nivel nacional y logra un voto histórico. Son 10 puntos más o 9 puntos más de la segunda vuelta anterior, el 2017. Hay, respecto a esto mismo, con el logro de la ultraderecha, ¿qué tanto se va a definir en junio con las elecciones parlamentarias, Pierre? La verdad que estamos frente a una recomposición del espectro político. Los partidos tradicionales, como lo saben, se han atomizado justamente por lo que ha logrado Emmanuel Macron. Usted tiene una extrema derecha que va a recomponerse también, van a hacer algún juego de alianza o con alguna parte de la derecha republicana y también con los votantes de Zemmour. Y la izquierda tiene una posibilidad de recomponerse para quizás ganar y lograr una mayoría parlamentaria. No estamos en los escenarios anteriores en el que el presidente ganaba y la gente justamente le daba su voto de confianza eligiendo una mayoría a su favor. Pero hay posibilidades que haya una cohabitación, es decir, un presidente y un primer ministro que emerge de una mayoría distinta, o sea, de un color distinto al partido del presidente. Ajá. ¿Y qué significaría eso para Macron, Pierre? O sea, una cohabitación significaría que él no podría llevar adelante su política y que, claro, si es de otro color político, tendría que elegir un primer ministro de esa nueva mayoría parlamentaria. Entonces, el mes que viene va a tener que anunciar medidas sociales urgentes para justamente volver a hablarle al electorado de la izquierda, y no solamente porque los electores de Marine Le Pen también son electores decepcionados, hay un descontento social profundo, y esta elección de ayer también traduce eso. Hay un malestar social muy profundo en el país. Pierre, ¿y en qué temas en particular se ve reflejado ese malestar? ¿O en qué áreas podría tomar medidas, por ejemplo, Emmanuel Macron, para poder tratar de capturar parte de ese electorado? Yo creo que hay tres. La primera es sobre el poder adquisitivo. Necesita tomar medidas urgentes respecto a eso. También respecto a ver si va a ceder o no el tema de la jubilación a los 65 años, porque eso le hace perder mucho voto y la elección parlamentaria también le puede suceder. Y el tema de cambio climático también, que es una preocupación muy importante de la juventud. Hay un detalle, sí, que en las elecciones legislativas no es como la presidencial, es decir, los candidatos que pasan el umbral de los 12,5% van a segunda vuelta. O sea, ustedes pueden tener 3 o 4 candidatos. Entonces hay varias fuerzas que pueden llegar a segunda vuelta. Esto, por ejemplo, de cohabitar, de que gane terreno otros sectores políticos en una Francia fragmentada, como titulaban algunos medios de comunicación, Pierre, puede hacer que los proyectos de Emmanuel Macron como para reencantar a muchos sectores no se puedan cumplir, ¿no? Y ese es el riesgo de qué proyección política o social se puede hacer. Mira, yo creo que la verdad que el desafío del presidente ahora para estas semanas que vienen, justamente para que no le pase esto, es irse a la izquierda, anunciar medidas y una política gubernamental para los próximos 5 años mucho más enfocada a la justicia social, la justicia climática, y justamente tratar de corregir lo que no ha hecho en estos últimos 5 años, es decir, reducir la fractura social, porque la fractura social aquí es bastante fuerte. Después de la pandemia aún más desigualdad, más pobreza. Entonces, claramente, para evitar que la izquierda se pueda recomponer con fuerza, va a tener que quizás anunciar un gobierno más feminista, más ecologista,
y más enfocado en soluciones sociales concretas, ¿no? Rápidas. Ahora, ¿hay tiempo suficiente para que logre desplegar eso antes de las parlamentarias? Yo podría hacer la misma pregunta si hay tiempo suficiente para que la izquierda se ponga de acuerdo. Porque hoy en día no lo han logrado para el presidencial y vimos que estuvieron a nada para llegar a segunda vuelta. Puede pasar, yo creo que cada fuerza tiene muy poco tiempo, tanto el presidente como la extrema derecha, como también la izquierda, para recomponer y tratar de tener una elección legislativa victoriosa que le abre la oportunidad a tener finalmente a llegar al Palacio de Matignon, que es el palacio del primer ministro en Francia. ¿Cuánto le costó en este poco encantamiento con algunas clases sociales que decían estaba muy distante Emmanuel Macron la guerra de Ucrania, la pandemia, que como cualquier gobierno del mundo fueron cambiando también sus prioridades quizás? ¿Eso influyó o finalmente no estaba tampoco la administración digamos, de Emmanuel Macron enfocada a reconquistar esas clases en particular? Yo creo que hay varias cosas que influyeron ahí. La guerra en Ucrania influyó, por supuesto, y se le dio un presidente mucho más estadista, mucho más que Marine Le Pen. El tema de la pandemia le afectó en dos medidas, en dos vertientes. Es decir, por un lado, el presidente se puso con el rol del Estado fuerte para acompañar a los pequeños empresarios, para acompañar a los desempleados, los más vulnerables. Pero por otro lado, seguía con una visión muy mercantil del sistema sanitario. Las camas de hospitales han ido también bajando, etcétera. Entonces, finalmente hay un poco de incoherencia también, ¿no? Entonces, la verdad que el mensaje que tiene que apuntar justamente es corregir esas cosas y tratar de también lograr una cercanía con el pueblo francés más que antes, porque si la crítica que ha tenido en este último tiempo es de arrogante, un presidente desconectado de las preocupaciones cotidianas de la gente, por eso ustedes tienen una votación a Marine Le Pen más alta. El hecho de que Marine Le Pen alcance un 42% no es que 42% de los franceses sean racistas, sino que hay mucha gente que se siente abandonada en lo cotidiano, en muchas zonas periurbanas, rurales, etc. Sí. ¿Qué viene ahora para Marine Le Pen, crees tú, Pierre, para tratar de capitalizar, digamos, esta alta votación que obtuvo? Bueno, la verdad que lo que anuncian algunos es justamente tratar de lograr una alianza de cara al mes de junio para la legislativa. Zemmour dijo que estaba disponible de hacer una alianza con el partido de Marine Le Pen. Hay voces en la derecha republicana que no quieren mucho irse con Emmanuel Macron y que estarían más por quizás formar algunas alianzas con la extrema derecha. Entonces ellos tienen la posibilidad también de lograr una mayor cantidad de diputados para poder justamente tener una influencia más importante en el Parlamento, que hoy en día la verdad que no tienen mucho en la actual Asamblea Nacional de Francia. Bien, Pierre, muchas gracias por haber hablado con CNN esta mañana. Gracias. Que esté muy bien. Pierre. Buen Gracias día. por el contacto, que esté muy bien. Gracias.